Bienvenidos a Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. En esta oportunidad nuestra jefa de redacción, Jessica Ábalos, habla con nuestro director, César Castro Faguaga, y con el periodista de la prensa gráfica, Edwin Segura. ¿De qué? De las elecciones, números y proclamaciones sin fundamento. Escucha el podcast. Bueno, que ya pasó una semana desde que fuimos a elecciones. Creíamos que este día en Sobre la Mesa íbamos a estar hablando sobre los resultados, pero resulta que no vamos a hablar de resultados, sino que vamos a hablar sobre que no tenemos resultados y sobre todo el relajo que ha habido después de que los salvadoreños fueran a elegir presidente y bueno, todavía no sabemos a cuántos diputados o a quiénes eligió como diputados. Así que bienvenidos a ambos. Quiero que empecemos con una descripción, Edwin, de esta semana. ¿Cómo resumiría esta semana en la que hemos tenido resultados del tribunal como los que nos dieron? Una semana de incertidumbre y de caos, diría yo. De incertidumbre principalmente por lo que ya sabemos. Ya sabemos que Nayib Bukele fue reelecto para un segundo periodo inmediato. Y es incertidumbre porque ¿qué va a pasar luego de que, si acaso llega al final de su segundo mandato, si va a querer un tercero, un cuarto? ¿Qué va a pasar con la Constitución? La gran pregunta que yo tengo es si Nuevas Ideas va a optar por el camino de buscar una reelección continua, ya sin ninguna restricción, vía reforma constitucional, o si van a hacer, como ya probaron que pueden hacerlo, cambios vía interpretación, ¿verdad? No importa lo que diga el texto, ellos pueden al final decir que la Constitución dice lo que les dé la gana, ¿no? Sí, podrían decir, por ejemplo, que la restricción que hay a 2 periodos, como lo han dejado ellos hasta este momento, viola los derechos humanos del presidente, de la participación política, que se debe dejar continua. Fue el camino que siguió Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo esa gran incertidumbre, digamos, y de caos, porque todavía no sabemos cómo va a quedar la Asamblea Legislativa. En cuanto al detalle, creo que van a tener mayoría simple, incluso supermayoría. Lo que no sabemos es si habrá una oposición robusta para que al menos sea testiga de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, si habrá una oposición mínima o si, como dice Bukele, quedará pulverizada a cero. Ya tenemos presidente reelecto inconstitucionalmente, eso es un hecho indiscutible, las cifras lo dicen, con el 70% hasta hoy que estamos grabando este programa. Pero la gran duda, entonces, la gran incógnita es qué pasa con ese legislativo, que realmente yo creo que era lo que al final más les interesaba y a lo que más le apostaron al final de la campaña, porque le metieron mucha plata a decirle a la gente, necesitamos la mayoría, no podemos perder ni uno. ¿Qué pasaría, César, si ahora el tribunal, con todas estas anomalías que han tenido, dice, no, pues no son 58, fíjese que aquí están los números y le dan 57? ¿Vos crees que sea posible que lleguemos a tener ese escenario? Híjole, es una pregunta bien difícil saber qué va a pasar en el futuro, porque hemos tenido un tribunal que ha sido muy servil, muy sumiso e incompetente. Es difícil saber si el tribunal se va a tomar un poco de dignidad para hacer valer su voz, para tratar de resolver la situación en la que estamos ahora mismo y respetar los resultados que reflejen las papeletas y las actas. Si me atengo a lo que hemos tenido anteriormente, si me atengo a lo que pasó el mismo domingo, yo creería que no. ¿Y por qué es importante recordar lo que pasó el domingo? Tuvimos a Bukele diciendo en 2 oportunidades, violando la ley de forma sistemática, tanto el hecho de que tenga un segundo mandato es ilegal. Él es una persona de todas formas, ¿verdad? Pero el hecho de que en el día de la elección violara el silencio electoral y se atreviera a decir, para mí con toda la intención del mundo, dando resultados, cuando en ese momento no había ninguna posibilidad de decir son 58, son 60, son 57, creo que es muy significativo. Es muy significativo porque entonces tenés al tribunal con la espada sobre la cabeza, no sabiendo qué hacer. Lo demostró el mismo tribunal cuando Bukele le ordenó
que hicieran otra vez la elección para el voto en el exterior. En un primer momento el tribunal dijo que sí, que lo iban a hacer. Y incluso contra la propia ley, porque ahí se establece que a las 5 se tenían que cerrar los centros. Y eso es lo difícil. Para mí fue muy sintomático que Bukele saliera diciendo así van a ser las cosas. ¿Por qué? Porque en la narrativa, si hay algún cambio, si las cosas no salen como él las ha pedido, como las ha ordenado, entonces no va a ser un problema de que las cosas se hicieron mal. Va a ser que las instituciones no funcionan, que el tribunal está actuando fuera de la ley y demás. Y como él tiene todo el aparato represivo de su lado, eso es lo peligroso. Entonces, si me atengo a todo lo que ha pasado, te diría que no veo al tribunal armándose de valor, de dignidad, y haciendo que se cumplan. Al tribunal en sí mismo. Yo creo que aquí va a ser bien importante tener otros actores que presionen para que esto sí ocurra. Es decir, teniendo a los partidos políticos de oposición, aun cuando sean minúsculos, presionando para que la verdad se sepa. Teniendo a la prensa independiente mostrando. La prensa independiente me refiero a la prensa que no está coludida. Porque en televisión parece que no pasa nada. O sea, ves los programas y pareciera que se religió el presidente y aquí todo es amor y paz. Sí. O sea, yo estoy sorprendida de que no se esté contando todo ese desastre que ocurrió después. Se está contando, pero no en la televisión. Pero si nos atenemos a que la televisión haga periodismo, hace años que lo dejó de hacer. Es decir, bueno, sí, no es de este gobierno. Pero yo creo que el periodismo lo está haciendo. Tanto el tradicional como el digital lo sigue haciendo. Vaya, pero para quienes no lo saben, Edwin tiene muchísima experiencia en esto de los números. Si hay una persona que maneje Excel y que haga tablas y que haga cálculos, es Edwin Segura, porque hicieron un montón de encuestas, no sabría, díganos cuántas. Y ha cubierto un montón de elecciones. No, pero además de cubrir las elecciones, creo que la fortaleza es que ustedes además... Creo que hasta hacían boca de urnas en pasadas elecciones. Sí. O sea, no es que vengan y le puedan decir, darle a todo con el dedo y decirle, no, mire. Y digo esto porque nosotros fuimos esta semana, bueno, Karen Moreno fue a preguntarle al presidente de la Asamblea, a Ernesto Castro, que de dónde sacan esta cifra de 58, porque es que se les ve tan seguros de que son 58 y que son 58, que la pregunta que nos surge es, pero explíquenos cuál es su método para calcular los 58, porque ya empezamos a ver en el escrutinio que ni el mismo tribunal tiene copias de actas que sí tiene la gente de Nuevas Ideas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su fuente? Entonces, usted ponía un tuit que decía, bueno, no es cuestión de explicarlo con manzanitas, aquí debe haber una base. ¿Cuál, Edwin, podría ser la base o en qué se está basando Nuevas Ideas para asegurarnos que van a tener 58 diputados? Vaya, lo que yo sé es que el gobierno le encargó a Sid Gallup una encuesta de boca de urna, hasta donde yo puedo inferir, y de lo que he visto de esa encuesta de boca de urna, es que hicieron realmente 14 encuestas, una por departamento, y con 1.500 entrevistas por departamento. Es decir, es un número bastante interesante, más de 22.000 ya, si uno ve en el agregado. Pero lo importante es que esa cifra, ¿no? que son por departamentos, porque al final de cuentas los diputados se asignan por departamentos. Entonces, ¿y cuál es el resultado que las entregó? Planchamos, ganamos todos los departamentos menos San Salvador, porque ahí es 14 de 16. Pero como es local, entonces en la mente del gobierno dicen, bueno, sumémosle el exterior y lo planchamos todo y nos llevamos los 60. Entonces tenemos, como dice, entonces Bukele dice, tenemos 58 o 60 como mínimo. O sea, podrían ser 61, así como lo planteó el presidente, ¿verdad? Porque él dice como mínimo, ¿no? Entonces... ya viéndolo un poquito más serio, creo yo que esa es la fuente de la información. Se puede calcular a esa escala, digamos, a ese nivel, con esa información, con esa boca de urna. Depende de si la muestra estuvo bien levantada, y para que esté bien levantada es la dispersión de la muestra. Yo ahí puedo tener mis dudas por la cantidad de gente que habría que mover. Estamos hablando de más de 300 personas para estar. Ahora, si el gobierno, como no es el dinero, pues no sale de su bolsillo, probablemente se lo pudo haber gastado, pero logísticamente es complicado. Pero además hay que tomar en cuenta lo siguiente: una muestra de ese tipo va a tener un margen de error de 2.6. Claro, cuando
te está arrojando resultados del 70% versus 10, 12, eso puede resultar insignificante, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la única fuente de información que tienen. Creo yo de que la empresa les entrega un resultado, incluso con varios números en gris todavía, ¿verdad? Que podrían ser que estén todavía en disputa muchos asientos, pero luego al final hacen el discurso con base en eso. Estoy asumiendo de que no se sacaron los números de la manga, ¿verdad? Ahora bien, dice la gente de Nueva Ideas, no, nosotros teníamos gente en el campo sacando datos y transmitiendo estos datos. Ahora, eso no es un conteo rápido, ¿verdad? Sino que eso es un reporte de JRBs ganadas que funcionaba bastante bien cuando los centros de votación eran masivos, es decir, no tenía, si vivías en San Salvador, te asignaban por tu apellido a cierto lugar. Entonces, al revolver a toda la población y al reunirla con base en el apellido, mezclaban a toda la población y entonces tener las cifras de 1, 2, 3 JRB resultaba como una muestra. ¿Por qué? Porque en el inframen te podías encontrar a alguien del Escalón, alguien de San Jacinto, alguien de Miralvalle, de todas las esquinas de San Salvador. Entonces, al hacer digamos, esta mezcla de los lugares de residencia en centros masivos, resultaba bastante conveniente agarrar unas cuantas JRB por municipio y decir, ganamos más JRB, ganamos la elección. Eso es lo que se hacía antes, pero al pasar a la modalidad de voto residencial, eso ya no funciona. Pero Edwin, ¿es posible hacer estos cálculos, atreverse a decir esto, cuando ni tan siquiera sabemos la cantidad de personas exacta que votó para diputados? Vamos a ver. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta varias cosas que creo que son importantes de señalar. Una es que desde la estricta legalidad, lo que hizo el presidente, lo que ha hecho Nuevas Ideas, es ilegal. Claro. Es ilegal porque resulta que está prohibido porque es inconveniente. Es inconveniente decirle a los seguidores de un partido que suelen estar muy enceguecidos, ¿verdad? De decir, esto es lo que pasó y este es el resultado final, ¿verdad? Porque después no van a aceptar ninguna otra realidad que no sea esa, ¿verdad? Entonces creo yo de que hacerlo es ilegal, es peligroso. Ahora bien, si nos vamos por el lado de, bueno, es demasiado aventurada la cifra al final le puede que coincida con lo que hayamos visto, con lo que salga de las urnas, digamos. Podría o no coincidir, pero puede o no coincidir por la misma razón en que yo puedo hacer una inferencia con las cartas, ¿no? Pegarle a algo le puedo pegar con una mínima inferencia, es decir, tengo estos números, calculo, hago números felices y digo, no, mira, cuando vengan los números del exterior para San Salvador, ahí nos acabamos el mayor reducto opositor que hay y lo ganamos todo. Yo creo que desde un punto de vista práctico, es decir, ¿se puede o no se puede hacer una buena inferencia matemática con esto? Yo lo que diría es, con la información disponible de una encuesta de boca de urna, con los márgenes de error que hay, si a mí me piden un cálculo de cuántos diputados tengo, yo lo que diría es esta cantidad están seguras, muy dentro del margen de error, estos caen dentro del margen de error y estos probablemente los perdamos. Ese sería el informe, ¿verdad? Pero decir una cifra así redonda, yo creo que es más expresa lo que el presidente reelecto, candidato, no sé cómo llamarle. ¿Cómo le vamos a llamar ahora? ¿Sí? Eso me estaba preguntando. A Bukele, ¿cómo le vamos a llamar? Es más lo que está dispuesto a aceptar, ¿verdad? Y yo creo que probablemente den por perdido un diputado en Chalatenango. Pues sí, porque apareció Cardosa diciendo que ha quedado. Tiene números interesantes. Cardosa igual que Carballo en San Miguel, y quizás solo esos dos es los que dan por perdidos. Pero eso es lo peligroso, lo que decía Edwin, lo que decía yo antes. Si tenías a una persona como Bukele decretando cosas basadas en nada científico, en nada real, en nada que tenga un asidero,
y luego poniendo a todas las personas en contra de instituciones que se atrevan a sacar la verdad. Es muy, muy peligroso, realmente. Entonces, y además con un Tribunal Supremo Electoral que ha demostrado tener, incluso tener poca empatía con la gente que estuvo trabajando en la Junta Receptora de Votos. Es decir, con los audios filtrados de la reunión de de los magistrados con partidos políticos, podemos ver un intento, me parece, del tribunal de lavarse las manos en todo esto. Y hay que decirlo muy claramente, los principales responsables de una institución como esa son los magistrados. O sea, los magistrados no se pueden abstraer de la responsabilidad. Tenés a Oliva, al magistrado Julio Olivo, diciendo en una entrevista que quizás a los miembros de juntas receptoras de votos no quisieron transmitir las actas, cuando muchos periodistas hemos estado, incluso en la madrugada, en juntas receptoras de votos, y hemos visto la frustración de las personas que no podían procesar las actas porque el sistema se los bloqueaba. Y la gente se rebuscaba. La gente incluso, nosotros vimos un caso de una persona que fue a traer su computadora ahí en la satélite para poderlo hacer con su propio equipo. Es decir, gente ya sea por desesperación o por sentido de responsabilidad, tratando de, pese a las múltiples carencias que tenía este proceso, un proceso completamente amañado, tratando de sacar las cosas. Entonces me parece que el tribunal no solo no está tirando la pelota para afuera, no aceptando su responsabilidad, sino que siendo muy poco empático con las miles de personas que estuvieron. Hay personas que incluso fueron llamadas, porque fueron sorteadas, y llegaron a las 4:30 de la mañana para darse cuenta que no, que su puesto ya estaba utilizado y que otras personas ligadas a partidos políticos, lo cual está bien porque así lo dice la ley, podían estar, pero las personas que habían mandado a llamar y que se capacitaron en muchos casos, y eso pasó en bastantes centros de votación, no pudieron estar. Entonces, el papel del Tribunal Supremo Electoral, que hay que decir, ese Tribunal Supremo Electoral responde y eso fue una cosa que Edwin también sacó en redes sociales. Sigan a Edwin seguro porque tuitea cosas interesantes. Tuitea bastante. No me acuerdo a cuál de los títeres del gobierno se lo puso, pero era algo así como que reclamaba, y esta persona decía, pero lo que pasa es que es su tribunal, y en realidad no. Ese tribunal responde a los resultados de las elecciones de 2019. Por lo tanto, hay que decirlo, este es el tribunal de Nuevas Ideas. Nuevas Ideas / Gana, si querés. Es su tribunal, y su tribunal está dando muestras, creo que bastante claras, de incompetencia. Mira, pero vaya, esta semana, en esto que decís, hubo una publicación, bueno, conseguimos copia de 80 actas, y eso realmente parecía imágenes de tripachuca o juego de ahorcado, como la gente manualmente había llenado. Y ojo, yo no estoy cayendo en este juego en el que nos pretenden llevar en decir fue la gente en las mesas la culpable. Yo creo que aquí cada quien tiene que, y las jefaturas, las cabezas de esa institución tienen que asumir responsabilidades de todo este fracaso. Pero yo me preguntaba, bueno, si en la cabeza de Nuevas Ideas tienen 58 diputados, o en la cabeza de Nayib Bukele, si el tribunal de momento está como maniado, digamos, pero ¿cómo vamos a poder confiar luego en la autenticidad o en que sí son estos datos cuando encontramos actas con 1.500 votos? O sea, ni tan siquiera eran marcas. O sea, hay actas que suman más de 700, que era el máximo permitido. Entonces, ¿qué de legitimidad van a tener esos resultados si se llegan a procesar, porque ya vimos que también va lento el escrutinio, con estos números? Es que, mira, esa es una cosa bien... Y yo creo que el problema viene de origen. Es decir, cuando la magistrada presidenta se atrevió a decir que iba a ser un éxito, y luego dijo que había sido un éxito porque los ¿cómo se llama? Los simulacros habían resultado bien. Para empezar, no es cierto que resultaron bien. Y hay que irse para atrás para comenzar a explicar cómo se fraguó este desastre. La empresa encargada de procesar la información, y particularmente en voto en el exterior, no era la ideal. Las capacitaciones que se dieron no fueron las ideales. A la hora, la logística falló, no se entregó el papel. O sea, a mí me parece muy absurdo que estemos hablando ahora mismo de que las juntas receptoras de votos no tenían papel para imprimir, un papel de seguridad, pero no tenían suficiente papel. Entonces, no creo que se pueda el tribunal de repente decir y desligarse, ¿entendés? Se está hablando de fraude, o sea, en redes sociales la gente está diciendo fraude,
Y lo que quisiera que me ayudaran a entender o que conversáramos es, ¿a quién le interesa que se instale esta narrativa? Porque a mí sí me ha sorprendido posiciones como las reacciones como la de la dirigencia del FMLN, que si vemos las primeras conferencias han sido tibias. O sea, creo que ha visto más activa la gente en redes sociales exigiendo resultados transparentes que a la dirigencia del frente. O sea, el primer día, ustedes vean la cara del Chino Flores en la primera conferencia, era como que le habían dado una paliza, yo no sé si era de cansancio, y empezó a reaccionar como 2 días después jugando capirucho. ¿Y a quiénes has visto más activas? A Claudia Ortiz, a la gente de Nuestro Tiempo, pero luego entonces tenés reacciones. A mí me extraña el silencio del presidente hasta ahora, cuando él ante el mínimo error es condena pública, condénese, investíguese, y la orden para el fiscal. Y es curioso que haya mantenido silencio, así como suele ser de reactivo. Entonces, mi pregunta, o sea, yo al ver todas estas cosas que me llaman muchísimo la atención, la actitud de la dirigencia del frente u otras cosas como este hallazgo de las papeletas y que la fiscalía y policía se hayan trasladado y que los medios nos hayamos enterado, porque suelen ser muy herméticos cuando pasan cosas que no quieren que sepamos, y ese día sí nos dimos cuenta de varias. Entonces yo quiero que entendamos, o que más o menos veamos qué está pasando con esto. O sea, quién realmente es que está moviendo esta narrativa de que ha habido fraude, o si realmente todas estas cosas que han pasado, esta enumeración que ya podemos hacer de todo lo que has dicho vos, de todo lo que ha mencionado Edwin, se le podría llamar fraude a esto que pasó. Creo que si partimos de la idea de que un fraude es de que al final el producto final del escrutinio no se coincida con la expresión de la gente, creo que de momento no podemos, digamos, decir que haya un fraude, porque ni siquiera tenemos todavía un escrutinio, no podemos comparar todavía. Ahora, que hay anomalías en la Junta Receptora de Votos, siempre las hay, siempre hay un montón, siempre hay unas que pueden afectar los resultados, ¿verdad? En una junta receptora de votos, como lo que se señalaba, números que no suman de manera coherente. Ahora, lo importante al hacer este análisis es si estas anomalías son dispersas y no son sistemáticas, y que el producto de estas anomalías no va con un sesgo hacia un lado. Es decir, nos preguntamos, ¿todas estas anomalías que hemos encontrado tienen un sesgo hacia un partido político o no? Si la respuesta es sí, entonces uno puede decir, aquí se puede configurar un fraude, pero si la respuesta es no, sino que simplemente pueden ser errores humanos o producto de las circunstancias. Ahora, creo yo que con la información que tenemos hasta este momento, lo que podemos encontrar, creo yo, son dos cosas. Una es que hay que reexaminar la forma en la que se procesan los resultados ya al final de la jornada electoral, ¿verdad? Y creo yo que lo primero que hay que tomar es que examinar bien cómo se cierra ese proceso. ¿Por qué? Porque nuestro añejo y venerable sistema de votación tiene sus explicaciones históricas, y por ley el escrutinio final se tiene que hacer con base en actas y no con base en papeletas. Y la razón es porque eso exigían los opositores a finales de los 70 y en los 80, porque decían, cuando yo estuve de vigilante en mi JRB y yo vi un resultado, y que ahora me digan otro, es porque cambiaron las papeletas en el cajón. Porque de repente el que contó los votos decía, si querés abramos la urna y las recontamos. No, ya los cambiaron. Pero yo lo que voy a creer es en el acta. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, en la tarde, contamos las papeletas en la mesa y hacemos un acta con la que se queda el oficialismo y la oposición. Entonces, si vamos a hacer un recuento, hagámoslo con base en actas, porque yo no sé qué pasó después de que la Guardia Nacional o la policía o el ejército se ha llevado. Utilizo los términos porque estoy haciendo referencia a finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Para que las nuevas audiencias se ubiquen, ¿verdad? Entonces, en actas, hay que hacerlo en actas. Y siempre, por eso siempre se ha hecho en actas, pero ha pasado algo con esto. En 2021,
y se idea como ya hay voto cruzado y teníamos la mala experiencia del 2015 con el voto cruzado, y se idea es no hacer el recuento inmediatamente el acta llenada a mano, sino que, bueno, hay nuevas tecnologías, utilicemos la nueva tecnología, digitemos todas las cifras en la computadora, imprimamos el acta y luego revisamos y firmamos y luego la escaneamos y mandamos el PDF y mandamos el resultado que tenemos en la computadora y no pasa nada. El problema ahora es que en la computadora la cifra no pegaba y había problemas para imprimir, entonces no hay acta. Entonces, ¿cómo se hace? Y las actas a mano no coinciden, no son uniformes. Sí, entonces, ¿cómo se puede cumplir con el principio de legalidad de hacer el escrutinio definitivo con base en actas? Porque se hace un escrutinio preliminar. El escrutinio preliminar es para dar cierta certeza y se asume que el escrutinio preliminar va a ir plagado de errores humanos, ¿verdad? Porque a alguien se le fue un 0, porque alguien no contó bien, porque alguien intercambió, puso el resultado de una elección en el otro, porque muchas veces se hacen elecciones paralelas, así como la que se hizo de diputados y presidentes. Hay muchas anomalías que ocurren, errores humanos. Y entonces se hace un escrutinio preliminar para decirle a la gente, así quedó, y luego un escrutinio definitivo en el cual se tratan de ir subsanando todos los errores humanos. Entonces se va revisando acta por acta, decir, mira, aquí la mate no pega. Entonces hay que revisar si los votos, porque tendrían que haber 700 y hay 1200. Hay que ir a ver realmente cómo quedó. O revisar los impugnados y todo eso. Por eso hay dos escrutinios. Uno, para dar el resultado global en el que se asume que hay un montón de errores humanos, y un escrutinio definitivo en el que se tratan de ir subsanando los errores humanos y en donde ahí sí ya se revisa hasta la minucia y se resuelven aquellos casos de elecciones que pueden ser muy cerradas en unas diputaciones, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué digo esto? Yo creo que habría que rescatar la importancia de generar las actas. No digo que las hagan a mano siempre, pero tener en mente que el primer producto que tiene que tener la JRB sí o sí serán las actas. ¿Pero vos crees, Edwin, que en este momento hay condiciones todavía para generar esas actas de una manera que reflejen lo que pasó el domingo? Lo digo porque sí. Sabemos, y nosotros, por ejemplo, estuvimos, un equipo de Factum fue a una bodega en la colonia Laico, donde se estaban llevando los paquetes electorales de San Salvador, por ejemplo, y la cadena de custodia era pobre, por decirlo. Sí, entonces, porque los magistrados dicen que no se ha roto, aunque los tirros se ven despegados. Y además la gente que fue ahí nos dijo, no, eso estaba sellado como casi con saliva. Entonces, realmente, hay posibilidad de que una nueva acta o llenado del acta de forma, ¿cómo se llama?, digital, basándonos en las papeletas que no han tenido un proceso de custodia ideal, reflejen lo que pasó el domingo. ¿Te parece? Hay, como digo, este añejo y venerable sistema tiene varios elementos. Uno de los que tiene es el padrón de firmas. Ustedes votaron y firmaron ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final la cantidad de papeletas tiene que coincidir con el padrón de firmas. Si hay 280 firmas, tienen que haber 280 papeletas. Pero además, en el padrón de firmas, cuando se llena el padrón de firmas, se va haciendo un recuento de quién ya votó. Y si ahí va saliendo tantos hombres, tantas mujeres votaron. Entonces se puede tener incluso la minucia si en esa JRB pues se puede comparar, es decir, cuántos DUIs correspondientes a mujeres y correspondientes a hombres votaron en esta JRB. Entonces, digamos, se puede llegar a ese nivel, digamos, de acuciosidad. Incluso a cada papeleta se le arranca un número, la esquinita que le quitan, que es un número correlativo, y se puede identificar cuántas esquinas fueron cortadas y a qué papeleta, no a qué papeleta, sino que a qué urnas corresponden. Es decir, en estos detalles, haciendo un trabajo acucioso y sesudo, se puede subsanar muchas de las dudas
que hay. Pero no la cantidad de marcas en una papeleta. Eso no lo puedes saber. No, o sea, tocaría empezar de cero completamente. Estamos hablando de un escrutinio que podría estar terminando en marzo. Okay, sí, vamos a esa otra parte. Ahora, lo que quiero decir yo con esto, ¿verdad? Es que al final se puede hacer, si se hace sesudamente, concienzudamente, o rescatar, ¿verdad? Un resultado que más o menos coincida con la realidad. Pero ya con la mala intención y teniendo todos los poderes a tu favor, puedes hacer cualquier cosa e imponer cualquier cosa. Entonces, no me preocupa tanto el material disponible que hay, porque creo que hay suficiente material como para poder rescatar lo que pasó. Cuando digo rescatar lo que pasó, es que lo que debiéramos tener las actas y hacer el escrutinio con las actas. Pero si no hay actas, bueno, vamos entonces, no iba a decir abramos los cajones, pero literalmente lo que se hace es sacar el paquete de actas que están en un rollito, ¿verdad? Desenvolverlas y volverlas a contar. Y se puede hacer algo, pero hay la voluntad de hacerlo bien, o hay la voluntad de imponer lo que yo ya di como una realidad y que eso se imponga sí o sí. Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa. Es decir, con voluntad y con buenas intenciones, creo que se podría rescatar los errores cometidos por el Tribunal Supremo Electoral en el diseño y ejecución de todo este proceso. ¿Vos crees que se podría rescatar o que hay que repetir elecciones? Porque esa es otra cosa que está pidiendo la gente. Bueno, no la gente, la oposición, perdón. Yo creo, bueno, contestando esa primera pregunta, no sé, Jess, yo creo que para dar una opinión más precisa, me esperaría a que haya algún tipo de avance en el escrutinio final. Y que tengamos la certeza, dentro de lo posible, de qué tan mal está el conteo o qué tan real o qué tan apegado a la realidad se está haciendo. Si este proceso va a ser transparente, si lo vamos a poder observar. Va a depender creo yo, de todo eso para luego tener una opinión un poco más informada y decir, mira, hay que repetir elecciones. Yo creo que ahorita no es momento para estar hablando de eso. Ahorita es momento de hacer las cosas bien, como dice. Sí. Intentar hacer las cosas bien. Además hay otra cosa, fíjate que puede resultar interesante que haya ocurrido este caos, porque lo que yo pude observar es que hay un montón de actas que parece que solo estuvieron presentes miembros de Nuevas Ideas, ¿no? Entonces de repente, a mí no me sorprendería que del recuento de votos aparezcan resultados diferentes de los que están en las mismísimas actas. Claro, a mí no me sorprendería para nada. Yo ayer me preguntaba cómo pudo haber pasado todo esto si en cada centro de votación estaba llenísimo de vigilantes de Nuevas Ideas, no solo en las mesas. O sea, ¿cómo iban a dejar ese ejército cian perder un voto? Es que mira, y eso me quería referir a la pregunta que habías hecho anteriormente, porque la pregunta fue como mucho más dispersa, pero ¿vos crees que Nuevas Ideas va a ser fraude porque las cosas no le salieron como quería en la Asamblea Legislativa? Si es así, o tampoco. Ahí yo creo que no se puede contestar, pero sí creo que podemos dar algunos lineamientos y decir algunas cosas que creo que abonan al análisis. Primero, el Tribunal Supremo Electoral responde a los intereses del gobierno, ya sea de una forma pasiva o activa, pero ha respondido. Luego, lo que vos decís, Nuevas Ideas tiene un ejército de vigilantes. Ustedes iban a los centros de votación y veían casi que color cian, absolutamente. Yo en los centros de votaciones que fui, y fui a 6, vi a 1 de Arena y a 3 del FMLN. Y de ahí, Nuevas Ideas. Luego, el cambio de actitud, y eso me parece muy, muy sospechoso, del señor Bukele respecto a todos los últimos acontecimientos. Y eso yo creo que no hay que dejarlo de menos. Y por último, la cadena de custodia. No tenemos la certeza de que las papeletas representen la integridad que tenían el mismo domingo. Entonces, yo creo, no podemos decir si Nuevas Ideas está haciendo fraude o intenta hacer fraude porque las cosas no le salieron, la cantidad de diputados. Pero yo creo que poniendo todos estos puntos sobre la mesa, al menos deberían hacernos pensar. O hay otra posibilidad adicional a esa que has mencionado, que no le salieron las cuentas y que entonces le interese que parezca que le hicieron fraude, que le robaron votos. Es que el problema es que aquí, como todo es pura suposiciones con base a unos números, porque la materia prima de todo este proceso está viciada, o sea, los números con que se están sacando estos cálculos, estas proyecciones,
son realmente irreales, porque al final cuando inicia el escrutinio vamos a darnos cuenta si pegan. Y bueno, porque no nos podemos extender más, quisiera que siguiéramos hablando de números, pero hay algo que sí quisiera que con lo que cerráramos hablando, y es el mensaje de Nayib Bukele en el balcón. Obviamente los periodistas estuvimos muy presentes en ese mensaje. Dedicó muchas energías a atacar a la prensa y no atacar. Yo creo que ahora sí fue una amenaza directa de lo que se nos viene. Entonces quisiera que ambos comentaran cómo se sintió Edwin esa noche después de oír esas palabras. Sí, yo cuando lo escuché me quedó bastante claro de que Bukele quiere colgarse del resultado electoral para darle completa legitimidad a su reelección, que está prohibida por la Constitución. Creo que eso cualquier persona lo puede concluir fácilmente con la Constitución, pero hay que recordar de que se es demócrata por el origen de cómo se llega al poder, pero más importante aún por el ejercicio. Entonces yo creo que Bukele es un demócrata. Bukele, creo yo que él respeta los resultados electorales porque le favorecen. Eso es lo que creo yo. Porque su ejercicio... Pero un demócrata, Edwin, no tendría que respetar a los disidentes. No, vamos por partes. Porque digo... Yo digo, cuando digo que él es demócrata, vamos, si quieres le pongo las dos comillas, si eso es lo que te perturba, ¿no? No, vamos, termino. Sí, es demócrata porque él respeta los resultados porque le favorecen. Yo no sé qué va a pasar, y eso es lo que quiero decir, cuando no le favorezcan. ¿Por qué? Porque si nos vamos a su ejercicio, ahí no es demócrata. El ejercicio del poder no es demócrata. Es decir, él no tiene un ejercicio transparente del poder, no rinde cuentas, no respeta la disidencia. Entonces, se puede tener el calificativo de demócrata cuando solo respeto el origen del poder, pero no lo ejerzo de manera democrática. La respuesta es no. Por eso es que al momento que los académicos tratan de darles calificativos, vienen con estas palabras como régimen híbrido. Porque claro, tiene un origen democrático, pero un ejercicio antidemocrático. Ahora, lo que yo trato de decir es, ok, pero nunca hemos sometido a estrés su voluntad para reconocer un resultado. ¿Y qué sería someterlo a estrés? ¿Cuántas veces ha perdido y ha aceptado un resultado y ha salido a felicitar al ganador? Pues nunca. O sea, no perdió en Ocotlán, no perdió en la capital, no ha perdido en las 2 elecciones presidenciales. O sea, yo podría decir, Bukele y Nuevas Ideas respeta la voluntad de la gente cuando respeten la voluntad de la gente que no les favorece, ¿verdad? Cuando la mayoría vote en contra y digan, sí, pues es la decisión del pueblo y se van, entonces yo diría, sí, de verdad. Porque por eso digo, a alguien se le puede dar el calificativo de demócrata con todas las mayúsculas hasta que ha salido del poder, hasta entonces. Entonces, eso es, o sea, ¿quién es demócrata? El que ya se fue. Mira, yo creo que ese mensaje fue muy... Yo lo tomé como... Bukele a mí me recuerda a este ladrón que es compadre del policía, que sabe que no le va a pasar nada. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que dijo e hizo ese domingo fue restregarle a la gente y a todo el mundo que él puede violar sistemáticamente las leyes y no tiene ningún tipo de consecuencia, que es un impune. Y teniendo en cuenta eso, ese creo que para mí es el mensaje más perturbador de esta elección, que se atreviera a salir y violar el silencio electoral, que se atreviera a dar resultados así abiertamente porque le place y porque puede. Creo que es lo más relevante de ese mensaje. Es un mensaje de decir, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga. Y con eso me quedo. Y entonces, ¿qué tiene que ver con lo que preguntabas? Ahora mismo la prensa creo que es la última barrera que hay, con una oposición y con sociedad civil disminuida, temerosa y demás. La prensa es lo único que sigue demostrándole al mundo que en realidad no es un demócrata, sino un vulgar criminal. Y eso le molesta. Yo creo que en la conferencia de prensa donde se permitió que hubiese preguntas de la prensa internacional, porque la prensa nacional cobardemente le huye,
Bukele quedó retratado porque las preguntas lo sacaron de quicio. Y eso es lo que pasa cuando hay un tipo que no está acostumbrado a rendir cuentas. Y justamente por eso fue el mensaje después. Fue una declaración de intenciones de aquí se hace lo que yo diga, y si no, hay consecuencias, pero nunca para él. Y ahora tirándole también a los organismos internacionales, a las monarquías, o sea, hoy se extendió el... Sí. Ahora, fíjate, yo quisiera señalar algo que me parece importante también. A las cifras que tenemos hasta el momento de la votación a favor de Nayib Bukele es del 83%. Probablemente haya votado un 51 máximo o 52 del padrón electoral. Ahora, ¿qué significa eso? Que muy probablemente la cantidad de población que lo apoya así fuertemente y que fue y votó por él andará por el 38-39% de la población. Entonces, cuando alguien dice los salvadoreños están con Bukele, yo diría es el 38% segurísimo de los salvadoreños, y hay otra proporción que no votó a favor de él, que puede ser 5 o 6%, y los demás no sabemos ese silencio. Ahora bien, algo más. Cuando dicen la diáspora está con Bukele, lo que al final va a votar a favor de Bukele, de la diáspora, del voto por internet, es interesante porque eran 720,000, ¿no? De esos han votado un poco más de 200,000. Al final es el 32% de ese padrón que votó. Pero ahora, si eso le sumamos como los 80,000 que votaron de manera presencial, pero que su dirección está en El Salvador, entonces vamos a tener un poco más de 300,000. Si fuesen 3 millones de salvadoreños en el exterior, que es una cifra que se maneja, entonces es el 10% de la diáspora. Entonces, la población salvadoreña apoya a Bukele. Sabemos con certeza que es el 38 de los que o 39 de los que viven acá y el 10% de los que viven afuera, por para relativizar algunas cosas. Bueno, eso me lleva a hacer un comercial. Próximamente vamos a publicar un reportaje que lo venimos ofreciendo desde varios sobre la mesa, porque fuimos a Estados Unidos a intentar entender este encantamiento que creíamos que había hacia toda la diáspora, y encontramos cosas muy curiosas que vamos a contar en ese reportaje que va a salir próximamente, si el escrutinio lo permite y si el tribunal se porta más eficiente. Así que gracias a los dos por su participación. Gracias. Esperen próximamente, vamos a seguir en la cobertura electoral. Estamos en el Hotel en el Escrutinio, esperen en nuestras redes sociales, síganos en TikTok, donde estamos haciendo live, donde estamos comentando esto que está pasando, y estamos tratando de tener un espacio más relajado para irles contando día a día la coyuntura. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Si te gustó, recuerda compartirlo en todas las redes sociales. Y si quieres oír capítulos anteriores, ve a YouTube o a nuestras redes y ahí donde tú escuchas podcast. Esta es una producción de Multiverso Factum.